llevar a un mejor sistema de salud. Sería todo y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestra segunda sesión del programa PREVOC, que es prevención de enfermedad vascular de origen cardíaco. Quiero decirles que este grupo puede ser variado. La otra vez hubo una dinámica, ahora va a ser una dinámica diferente. Estamos invitando también a los residentes como ponentes y también como parte del auditorio. El programa está diseñado para poder identificar los fenómenos embólicos, la fisiopatología, la prevalencia y también la forma de tratar estas patologías. ¿Cuál es el objetivo principal? Que a final de este evento, de estas pláticas que vamos a dar, podamos identificar plenamente la fibrilación auricular, que podamos identificar la prevalencia, que podamos analizar electrocardiográficamente cuando un paciente está en fibrilación auricular y sobre todo que podamos identificar aquellos pacientes que son candidatos a tratamiento farmacológico, ablación, anticoagulación y o colocación de Watchman. Este es el objetivo. Es un programa académico que está financiado y coordinado por Boston Científico, así como Cardiac and Vascular. Los invitados ponentes, la mayoría son gente con mucha expertise en la materia y, repito, estamos incluyendo también residentes. Durante la sesión, si hay alguna plática durante la plática, una pregunta durante la plática o al final de la plática, favor de levantar la mano para que se les pase un micrófono y se pueda escuchar porque se está grabando la sesión. El día de hoy tenemos un invitado, es un querido residente, es R2, Lalo, Eduardo González, es residente R2 de cardiología del Hospital Regional del ISSSTE, del cual soy profesor adjunto del curso y que tenemos pues clase prácticamente todas las mañanas. Entonces, ¿a quién he invitado hoy? A un residente que se ha esforzado mucho en el tema de las arritmias. Hay más residentes que se han esforzado en el tema de las arritmias y en otras áreas, tanto de ecocardiografía, hemodinamia, pero esta ocasión, como es de arritmias, he invitado a Lalo. Bienvenido, doctor Eduardo. Adelante y gracias por la aceptación. Hola, pues buenas noches. Vamos a empezar con la plática. Yo soy el doctor Eduardo González, soy residente de segundo año de cardiología. Vamos a ver en esta plática la prevalencia de FA. Durante la misma, el contenido de la plática, vamos a ver un poco de introducción a la fibrilación auricular, definición, generalidades sobre la clasificación, ya meramente epidemiología, factores predisponentes, qué pasa en México, los costos que tenemos que enfrentar básicamente, que son los gastos anuales. Y bueno, empezando tocando la introducción de la fibrilación auricular, vamos a hablar un poco del sistema de conducción. Como bien sabemos, el sistema de conducción inicia en el nodo sinusal, el cual se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior, en el techo de la aurícula derecha. Los impulsos eléctricos van a conducirse por los haces internodales, llegando al nodo AB. Posteriormente del nodo AB cruza el citoesqueleto cardíaco, pasando a los haces pasando al haz de His y posteriormente a la rama derecha y rama izquierda. Con lo cual nos va a dar el trazo que todos conocemos como ritmo sinusal, con las siglas PQRST. P, que se le atribuye a la despolarización auricular, QRS de los ventrículos, y la onda T, la repolarización. ¿Qué es lo que pasa en el electrocardiograma? Si lo vemos aquí de forma dinámica, la despolarización de las aurículas nos va a dar la P, posteriormente una detención del impulso eléctrico para posteriormente pasar a los ventrículos y continuar con la repolarización. Pero, ¿qué pasa en la fibrilación auricular? Bueno, si ustedes recuerdan algo de histología, cuando vemos el epitelio a nivel de cervix, hay epitelio que va cambiando y ese epitelio que cambia tiene más factor para hacer displasia. A nivel del corazón, eso puede pasar a nivel de las venas pulmonares. Las venas pulmonares pueden empezar a generar impulsos eléctricos desorganizados, con lo cual nos va a llevar a una actividad irregular de la aurícula. La actividad irregular de la aurícula va a producir estímulos a nivel del nodo AB que van a conducir hacia los ventrículos de forma irregular, que es lo que vemos en el electrocardiograma, en una fibrilación auricular.
¿Cómo se define la fibrilación auricular? Esto vamos a encontrar diferentes definiciones dependiendo de dónde lo veamos, pero de forma general va a ser la taquiarritmia más común que encontremos y está definido como una taquiarritmia supraventricular, dada por una activación eléctrica de las aurículas desorganizada y con lo mismo una contracción auricular ineficiente. ¿Por qué es la importancia? Porque la contracción auricular nos aporta aproximadamente el 20% del gasto cardíaco. Si no tenemos esta contracción auricular, estamos perdiendo ese porcentaje de gasto cardíaco. Si nos vamos hacia las guías, la guía americana nos va a poner como definición o parte de su definición el intervalo RR que sea irregular. La frecuencia auricular va a ir arriba de 350 por minuto y lo define también si está bien controlado cuando la frecuencia ventricular va de 60 a 100 y si va más de 100 no va a estar controlado. Vamos a tener ausencia de ondas P. El intervalo PR no va a ser valorable porque no vamos a tener la onda P con la cual podamos medirlo y el complejo QRS menor a 120 milisegundos. Esto sí, no hay bloqueos de rama. Lo que nos dice la guía europea básicamente es que vamos a encontrar el trazo y el trazo debe ser más de 30 segundos, documentado en el cual haya ausencia de onda P y un ritmo irregular. Fisiopatológicamente, más adelante durante la prevalencia, vamos a ver los factores de riesgo, los cuales nos van a conllevar a una remodelación a nivel del tejido auricular y ventricular. Toda esta remodelación nos van a favorecer mecanismos fisiopatológicos con los cuales se va a hacer un ciclo vicioso. Este ciclo vicioso nos va a conllevar a que la FA nos va a llevar a falla cardíaca y falla cardíaca a FA, llevando un punto en el cual conlleven a las dos y nos produzcan, que es lo más importante, aumento de EBC, aumento de la hospitalización de pacientes y aumento de la mortalidad. Todo esto conllevando a costos muy altos por parte del sistema de salud. Si nos vamos igual a la guía americana publicada en el 2023, nos habla de los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos, en las cuales vamos a tener triggers autonómicos que son desencadenantes del sistema nervioso simpático, de las catecolaminas, lo cual nos van a generar la despolarización irregular a nivel de la aurícula. Todos estos desencadenantes van a propiciar episodios de fibrilación auricular de forma paroxística. Estos eventos van a conllevar un remodelado del tejido auricular que posteriormente, a una vez que se remodela o estructuralmente hay cambios a nivel de la aurícula, vamos a empezar a tener mayor episodios de fibrilación auricular, llegando a un punto en el cual va a ser una fibrilación auricular permanente. Algo que es muy importante tomar en cuenta es lo que nos dice la guía. La fibrilación auricular nos lleva a más fibrilación auricular, ¿sale? Porque se forma un círculo vicioso a final de cuentas. Nuestros triggers autonómicos nos van a llevar a un remodelado de la aurícula. ¿Cómo lo vamos a clasificar de forma general? Nuestras grandes guías que tenemos, la europea, la americana y la canadiense, lo han clasificado para el tratamiento, para el estudio y el manejo de la misma. Si nos vamos a la guía canadiense, nos lo va a clasificar de 3 formas, dependiendo cómo lo abordemos. Con el patrón clínico, que es el que todos conocemos, una fibrilación auricular paroxística que va a ser menos de 7 días, persistente de 7 días hasta 1 año, persistente de larga duración, que va a ser de mayor a 1 año, y la permanente, que va a ser aquella que ya no le vamos a dar tratamiento del ritmo, solo control de la frecuencia. Algo importante aquí que muchas veces surge la duda, ¿qué pasa si tengo un paciente con FA paroxística y después está permanente, duró 1 año, pero al otro año otra vez lo volvemos a encontrar paroxística? Lo vamos a clasificar acorde al patrón que predomine. Si hemos tenido al paciente 10 años en seguimiento y la mayor parte ha sido paroxístico, lo vamos a seguir clasificando como paroxística. Nuestra otra clasificación va a ser por patrón fisiopatológico, en el cual vamos a tener primaria, que va a ser un proceso ya establecido a nivel de la aurícula, y secundaria, que va a ser un evento precipitante. Esta secundaria lo va a dividir en reversible y provocada. La reversible es, por ejemplo, un evento, un paciente que tiene alteración a nivel de la tiroides, nos produce eventos de fibrilación auricular, pero es más fácil controlarlo. Sin embargo, la provocada son eventos como una cirugía cardíaca que pueden alterar mayor la remodelación auricular y fomentan que nuestra fibrilación se produzca con mayor frecuencia. Si nos vamos a las tablas fisiopatológicas, tenemos como en un inicio la fibrilación auricular va a estar dada por triggers. Estos desencadenantes van a ser de forma aguda y van a tener un peso muy alto. Todos estos desencadenantes, como puede ser el estrés, paciente con sepsis,
o alguna otra intervención que tenga el paciente nos va a favorecer que tengamos eventos o remodelado estructural, que nos favorezca mayor prevalencia, llegando a un punto en el cual nuestra FA, que sea paroxística, se vuelva permanente. Todos estos cuadros prácticamente van a verse debido a la FA reversible, en la cual nuestro sustrato anatómico va a ser muy pequeño y que podemos controlar antes de tiempo, y en una FA provocada nuestro sustrato anatómico va a ser mayor, con lo cual nuestro paciente puede llegar a una fibrilación auricular permanente un poco más rápido o una persistente de larga duración sin que podamos nosotros controlar el ritmo. ¿Qué dice la guía europea? Básicamente nos lo clasifica en una FA diagnosticada de primera vez, una FA de paroxística, una FA persistente, persistente de larga duración y permanente, que es prácticamente los mismos periodos de tiempo. Lo que nos dice la guía europea del 2020 es que no lo debemos llamar como una FA valvular o no valvular. Esto más que nada se atribuye para confusiones entre médicos generales, pero como cardiólogos sabemos que lo usamos por fines de tratamiento. La FA valvular, vamos a irnos más hacia tratamiento con ABK, y la FA no valvular hacia los NACO. ¿Y qué nos dice la última guía publicada, que es la guía europea? Nos lo va a clasificar en 4 estadios. El estadio 1, que va a ser un paciente de alto riesgo de FA. Un paciente de alto riesgo son pacientes con obesidad, pacientes que ya tienen comorbilidades, como SAOS, diabetes, hipertensión, en la cual tenemos que mantener una vigilancia más estrecha. El estadio 2 es un paciente pre-FA. Estos pacientes ya tienen cambios estructurales a nivel de la aurícula. Podemos encontrar remodelado a nivel ventricular o el elongamiento de la aurícula, o podemos ver en Holters o electrocardiogramas presencia de complejos supraventriculares prematuros. Y ya, el estadio 3 nos lo clasifica acorde a lo que ya conocemos, como una paroxística persistente, persistente de larga duración y permanente. Y ya como un estadio 4 va a ser aquella FA permanente, que es la que ya no se le da tratamiento de ritmo. Entrando de lleno a la epidemiología, vamos a tener diferentes guías, como lo comentaba previamente, dentro de las cuales, aparte de la canadiense, la americana y la europea, tenemos la guía de Asia y el ARS. Todos estos por la prevalencia que se ha demostrado de la FA. Aproximadamente el 2 a 4% de la población mundial se ha demostrado que tiene la prevalencia de una fibrilación auricular. ¿Qué nos dice la guía europea? La guía europea nos muestra un mapa en el cual la prevalencia es mucho más alta en países de Europa y en países norteamericanos, llegando a ser hasta más de 900 por cada 100,000 habitantes. Y esto ha ido en aumento, lo ha demostrado en sus guías previas. Como antes decía que uno de cada 4 pacientes tenían FA después de los 50 años. Actualmente su guía lo marca como 1 de cada 3 pacientes va a tener fibrilación auricular. México no se queda atrás, México también su prevalencia es alta. ¿Qué nos dice un artículo publicado en Nature? El artículo nos habla de que la mayor prevalencia va a estar en países norteamericanos, seguidos de países europeos, Asia y posteriormente Latinoamérica. Si podemos darnos cuenta aquí, el país que tiene mayor prevalencia, que va a ser el que tiene el color más oscuro, va a ser los países norteamericanos. Esto puede deberse, incluso varias publicaciones lo han dicho, a el estudio que ellos tienen, al gran sistema de salud que han desarrollado y actualmente a la facilidad con la cual podemos estudiar a los pacientes, desde los relojes inteligentes actualmente, con los cuales se puede detectar la actividad irregular a nivel cardíaco. La guía europea también nos habla sobre la prevalencia a nivel de los diferentes hombres y mujeres, en la cual podemos ver cómo a partir de los 50 años las líneas empiezan a desplazar a favor de los hombres, sin embargo las mujeres no se quedan atrás. A partir de los 50 la prevalencia de fibrilación auricular empieza a aumentar, llegando a un punto incluso en el que la tabla se iguala. Si nos vamos a lo que es la tabla de edades, se ha demostrado o se ha predicho que a partir del año 2020 se ha ido doblando la cantidad de diagnósticos que se han hecho de fibrilación auricular. Incluso si nos damos cuenta del 2016 al 2060, que es lo que se ha estimado, podemos ver cómo del 8% llegamos hasta casi el 15% de la población arriba de 65 años que va a tener fibrilación auricular. Esto es en población general. Aquí lo podemos ver en pacientes mayores de 80 años y esto es de 65 a 79 años. También, ¿a qué se debe esto? A la pirámide de la edad, cómo va a ir cambiando conforme pasen los años.
Esta tabla nos habla sobre los factores de riesgo asociados en los pacientes que tienen más igual de 50 años, ¿cuáles son los factores de riesgo que vamos a tener? Principalmente el índice de masa corporal, tabaquismo, diabetes, alcoholismo y un antecedente de infarto o de falla cardíaca. Nos lo manejan con 3 líneas, un control óptimo, borderline o elevado. Control óptimo es que no tengan algún factor de riesgo o los mantengamos en niveles por abajo de lo que nos dicen las guías. Esto nos va a generar una disminución de incidentes o de eventos adversos cardíacos a lo largo de la edad. Si el paciente lo llevamos dentro del control en límites intermedios de cualquiera de estos factores, incluso con solo un factor que tengamos descontrolado, podemos ver cómo la curva se desplaza más hacia la parte superior, y si ya el paciente se encuentra con un riesgo elevado, que sea que tenga más de un factor de riesgo asociado dentro de parámetros superiores, podemos ver cómo nuestra curva se eleva muchísimo más. ¿Cuáles son los factores principales? Vamos a tener dentro de los principales que se han estudiado el envejecimiento, la etnia, porque como lo podemos ver en la distribución gráfica, países norteamericanos, países europeos son los que tienen mayor incidencia de fibrilación auricular. El sexo masculino, se ha dicho incluso en la población mexicana, también es mayor la incidencia de fibrilación auricular por el sexo masculino. Y factores genéticos. Se dice que los factores genéticos hasta en 40% de la población puede verse afectado. Dentro de otros que tenemos, igual es muy importante tomar el perfil de lípidos como un factor de riesgo y las bebidas alcohólicas. Se dice que la prediabetes y la hipertensión, como lo vamos a ver más adelante, son factores muy importantes, principalmente, aunque nosotros veamos al paciente con prediabetes o cifras tensionales dentro de borderline, un paciente con 130 de tensión arterial sistólica ya aumenta su riesgo de fibrilación auricular. ¿Qué factores de riesgo entonces vamos a tener que abordar en nuestro paciente? Dentro de los no modificables vamos a tener el envejecimiento. El envejecimiento está predicho que a partir de los 65 años ya empieza la incidencia de fibrilación auricular. Más pacientes mayores a 50 años se ha dicho que el 3% de la población. Más de 75 años hasta más del 8 al 10% de la población. El tabaquismo nos aumenta el riesgo relativo en 1.26. El ejercicio, la actividad física, incluso en exceso, más de 2 horas y media, tiene un riesgo relativo de 2.46 para desarrollar fibrilación auricular, y el sedentarismo 2.47. Entonces, ni irnos a los extremos, ya que se ha demostrado que atletas de alto rendimiento tienen más riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Se ha demostrado en gimnastas o en corredores de maratones que el riesgo aumenta. El alcoholismo también se ha demostrado. El síndrome de Holiday, que es algo que podemos ver muy frecuente, es el consumo de bebidas alcohólicas. Se dice que más de 5 bebidas alcohólicas aumenta el riesgo de presentar un evento de FA dentro de las 12 a las 48 horas posteriores a la ingesta de alcohol, y esto puede durar hasta 24 horas. ¿Cuál es el riesgo? Que, como lo comenté previamente, los triggers nos van a generar posteriormente remodelamiento auricular, y entre más eventos tenga el paciente, más riesgo de fibrilación auricular va a tener. El sobrepeso y la obesidad son factores también muy importantes que vamos a tener que enfrentar. Se dice que el sobrepeso por cada 15 kilos arriba del que tiene el paciente, sobre el cual debería de ser el ideal, aumenta 15% el riesgo de fibrilación auricular. Entonces, entre más obeso sea el paciente, más riesgo va a tener. La hipertensión también, como se los comenté, la prehipertensión, por así decirlo, nos va a llevar también a un aumento o un riesgo relativo de 1.26 de una fibrilación auricular, y no se diga la hipertensión como tal, que nos puede aumentar hasta 1.8. Y la diabetes, el descontrol glucémico, va a favorecer el remodelado, va a favorecer a nivel auricular tanto del sistema de conducción, la liberación de catecolaminas, para que el paciente lo desarrolle. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos que enfrentar? La insuficiencia cardíaca. Dentro de los estudios demostrados, incluso la FEBI no es como tal un factor de desarrollar FA, es más la clase funcional del paciente. Una clase funcional NIHA 1 nos va a incrementar el riesgo del 5 al 10%, NIHA 2 y NIHA 3 del 15 al 30%, y los pacientes que se encuentran en NIHA 4 tienen un riesgo hasta del 50% de desarrollar fibrilación auricular. Paciente con antecedente de un infarto nos va a aumentar el riesgo relativo de que genere una FA hasta en 1.4. Pacientes que tengan ya como tal una valvulopatía, principalmente la mitral,
Una insuficiencia mitral nos va a aumentar en un 15% el riesgo, una estenosis mitral un 30% el riesgo, una doble lesión mitral, una insuficiencia con estenosis, nos va a aumentar un 50% el riesgo, y se dice que la valvulopatía aórtica asociada con la valvulopatía mitral nos aumenta en un 50 hasta un 70%. Las cirugías cardíacas, en un 25 a 30% de los pacientes con cirugía cardíaca van a tener fibrilación auricular. Lo importante aquí es tratar de controlar el proceso agudo por lo mismo de la remodelación. Pacientes con enfermedad renal, los estudios han demostrado que pacientes en estadio 3B, así, en un estadio 5, el riesgo aumenta muchísimo, así como pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, principalmente cuando es moderado a grave y que no está controlado. Y la enfermedad tiroidea, desde que un paciente lo tenemos con hipertiroidismo subclínico, ya aumenta el riesgo de FA. No se diga el hipertiroidismo, que nos aumenta de 3 a 6 veces más el riesgo de fibrilación. Un estudio de Nature, la publicación, nos evaluó principalmente si el paciente hacía actividad eléctrica, si fumaba y si bebía. Dentro de esos 3 factores, podemos ver cómo la combinación de los 3 nos lleva a un aumento del riesgo relativo hasta de 1.5 a 1.8. Aquí, como podemos ver, si el paciente no fuma, pues si el paciente no hace actividad física, nos desplazamos hacia la derecha de la tabla. Si el paciente no fuma, nos vamos hacia la derecha, y si el paciente no bebe, también nos vamos hacia la derecha, dando un riesgo relativo de 1, aunque también hay publicaciones que pacientes que no tienen factores de riesgo pueden llegar a desarrollar FA únicamente por el envejecimiento, por factores no modificables como el género. El riesgo del alcoholismo, se dice, o el riesgo de las bebidas alcohólicas, está disminuido cuando son menos de 30 gramos al día. Y otra publicación establecida por la guía americana nos habla de que un paciente que toma menos de 5 bebidas a la semana incluso puede disminuir el riesgo, pero a partir de ahí nuestro riesgo aumenta. Se nos hace como una curva o una línea, como una palomita. Entre más bebidas alcohólicas, mayor el riesgo. ¿Qué es lo que pasa en México? En el 2021 se hizo una publicación de la REMECAR. En la REMECAR se estudiaron pacientes del 1 de junio del 2016 al 30 de septiembre del 2020. Fue un estudio de cardiólogos por medio privado en los cuales metían a los pacientes que llevaban su control. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión del estudio? Pacientes mayores de 40 años, pacientes que se hubieran diagnosticado FA, no importaba el sexo del paciente y todos eran por consulta privada. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión? Pacientes embarazadas, pacientes que ya tenían una valvulopatía y que no quisieran aceptar el seguimiento del estudio. Al final, el estudio se concluyó con 8.686 pacientes, dentro de los cuales el 46% era hombre y el 53% era mujer. ¿Qué se demostró? Dentro del grupo se dividieron en 4 grupos. El grupo 1M y el grupo 1H, que eran pacientes hombres de 40 a 60 años, y el grupo 1-2H, que eran pacientes mayores de 60 años, y también por el sexo femenino. Se demostró en este estudio que aproximadamente el 5.7% de los pacientes tenían fibrilación auricular, siendo más común en hombres en un 6.1% y en mujeres un 5.3%. Dentro de las curvas, dependiendo de la edad y del grupo entre mujeres y hombres, podemos ver cómo de los 40 a 50 años la incidencia es muy baja. Sin embargo, conforme va aumentando la edad, incluso el grupo de mujeres supera por mucho al grupo de hombres. A partir de los 60 años podemos darnos cuenta cómo ya la gráfica empieza a duplicarse. La incidencia que tenemos a partir de las mujeres y hombres con el grupo de edad. ¿Qué fue lo que se encontró? En el grupo 1H, que eran pacientes hombres menores de 65 años, ¿cuáles eran las comorbilidades más asociadas a la fibrilación auricular? La enfermedad renal, la diabetes, el EBC, el hipotiroidismo y la falla cardíaca, siendo la falla cardíaca presentada hasta 10 veces más que en los pacientes que no tenían fibrilación auricular. En el grupo de las mujeres de edades menores de 60 años, lo que se demostró fue principalmente la falla cardíaca. El resto de grupos no tuvo relevancia estadística. Si nos vamos ya a la población mayor de 60 años, aquí podemos darnos cuenta cómo sigue prevaleciendo la enfermedad renal como una de las comorbilidades asociadas a la fibrilación, el EBC siendo 4 veces mayor en los pacientes con FA que en los pacientes sin fibrilación auricular, el EPOC,
el hipertiroidismo y la falla cardíaca, siendo también la falla cardíaca de los principales que afectan a los pacientes, ya que recordemos que estos dos eventos nos aumentan las hospitalizaciones que vamos a cursar. En las mujeres se igualó los eventos de EBC. La dislipidemia fue un grupo significante que tuvo mayor en la mujer, el EPOC y la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo vamos a evaluar la atención del paciente? En teoría, la atención del paciente está dada por las guías como el ABC, que es principalmente la anticoagulación, el buen control de los síntomas, y lo que vamos a llevar acá en la plática, en las siguientes pláticas, es en teoría la anticoagulación, el manejo que vamos a tener subsecuente. ¿Y cómo va a ser este manejo del paciente? Primero vamos a tener pacientes con fibrilación auricular. Aquí vamos a evaluar si tienen o no una valvulopatía ya establecida. Dentro de la valvulopatía ya establecida, si ya se encuentra con una estenosis mitral moderada severa, ¿qué vamos a hacer? Darle tratamiento con ABK. Si no tenemos una valvulopatía, vamos a evaluar el riesgo que tiene tanto de trombosis como de sangrado. Hay muchísimas escalas para evaluarlo. Todos nos basamos más en CHA2-VASc y en Hasbled. Si su CHA2-VASc que tiene nuestro paciente y es hombre es mayor a 1 y en mujeres es mayor a 2, vamos a empezar el tratamiento. Si el paciente tiene un CHA2-VASc de 0 y mujeres tienen un CHA2-VASc de 1, vamos a vigilarlo. Sin en cambio, si ya tenemos un hombre con un CHA2-VASc de 1 y una mujer con un CHA2-VASc de 2, podemos evaluar, irnos ya hacia la terapia con anticoagulante. Sin embargo, si ya esto supera, definitivamente tenemos que dar el tratamiento. Y el tratamiento va a estar dado acorde a nuestro paciente, ya que tenemos que evaluar las diferentes comorbilidades que tenga el paciente. Hay cosas que no tomamos en cuenta a veces en el CHA2-VASc, como por ejemplo que el paciente sea un paciente de edad mayor y frágil, que nadie lo cuide, que tenga mayor riesgo de que en una caída pueda tener un sangrado a nivel del sistema nervioso central y eso complique al paciente posteriormente y las hospitalizaciones. ¿Cuáles son los costos del FA? Bueno, esto está evaluado en Estados Unidos, una publicación que se hizo en el 2021, evaluó la atención que se daba en los pacientes con fibrilación auricular versus los pacientes que no tenían FA. La atención del paciente en un FA versus los que no tenían FA era hasta 29% más en la población general. Y por eventos cardíacos llegaba a ser hasta un 19 a 20%. Ahora, vámonos hacia los costos. ¿Cuánto le costaba a Estados Unidos mantener a estos pacientes? Un paciente que no tenía FA versus un paciente que tenía FA en general de todos los cuidados de su sistema de salud, vamos a ver cómo la diferencia eran de $16,000. Sin embargo, en los cuidados de salud, juntando la atención, el tratamiento, hospitalizaciones, de forma anual por cada paciente, Estados Unidos demostró, los países norteamericanos demostró que se gastan $27,000 anuales por cada paciente. Pero ¿qué pasa en México? Si nos vamos nosotros a la evaluación del dólar y el peso mexicano hasta el día lunes costaba 17.7 pesos a equivalencia de dólar. Si nos vamos a los costos de lo que se genera a nivel países norteamericanos, ¿cuánto es? 495,000 pesos anuales por paciente. Y eso es en Estados Unidos, porque tienen un buen sistema de salud, porque todo lo que meten por medio institucional, por así decirlo, les dan la mejor atención, pero en México tenemos pacientes que no se controlan, tenemos pacientes diabéticos, tenemos pacientes con sobrepeso, que les podemos dar el tratamiento y regresan. No, me dijo mi médico que suspendiera tal fármaco porque era para otra patología, porque no me sentía bien. Eso va a ir incrementando los costos. Lo que buscamos es reducir todo lo que probablemente a futuro genere más daño para el paciente, menor atención institucional y mayor gasto. Entonces, los países europeos y los países americanos pues tienen dinero para darle a los pacientes, pero ¿qué pasa en México? Nosotros de verdad podemos costearlo, de verdad podemos costear todos estos gastos, todas estas complicaciones que tiene el paciente, como lo vemos, la comorbilidad que se asocia del FA con falla cardíaca, con EBC, es muchísima y todo ha ido en aumento a lo largo de los años. Entonces, es la verdadera pregunta que nos debemos hacer para poder prevenir a tiempo todos estos pacientes. Como conclusión, pues debemos tomar en cuenta que la FA es la taquiarritmia más común. Se presenta en 2 a 3% de la población, siempre recuérdenlo. ¿Cuánto en general a nivel mundial es esto? La prevalencia va a variar por la genética, pero hay factores como la edad, el sexo que no podemos modificar, el origen genético e incluso los estratos socioeconómicos.
Y los gastos anuales para el paciente son muy altos, principalmente por todas las complicaciones que genera. Entonces, es importante llevar a cabo el seguimiento de los pacientes, tomar en cuenta todos estos factores que predisponen al paciente y todos estos factores que podemos detener a tiempo, como la hipertensión, la diabetes, que el paciente haga actividad física, que el paciente baje de peso, llevar a cabo el mejor manejo para la falla cardíaca, como se los comenté, a mayor falla, mayor incidencia de FA, los eventos de hospitalización y de esta forma, pues, llevar a un mejor sistema de salud. Eso sería todo y muchas gracias. Ok, pues muchas gracias a nuestro residente. Quiero decirles antes de que se hagan algunas preguntas que es difícil levantarse temprano todos los días y estar 6:40 en el ISSSTE recibiendo la guardia con los residentes. Y bueno, aparte de eso también ha sido que presenten, que aprender a hablar, todos los días presentan diapositivas, presentan el caso clínico. Y pues no me sorprende que ahora pueda dar una excelente plática Lalo, y así cada uno de los residentes están continuamente en aprendizaje, y es cuando yo digo que vale la pena, ¿no?, levantarse todos los días y estar ahí aportando algo para los residentes. Y bueno, esto no solamente es español, también es en inglés, o sea que la próxima va en inglés Lalo. Estoy tratando de que leamos los artículos no solo en traducción, ¿no? Me dice, es que dice, no, léelo en inglés. Y después lo quiero en inglés y después qué significa cada palabra. Pero me siento, la verdad, congratulado al ver que cualquiera de los residentes que estuviera aquí pudiera hacer el mismo papel que Lalo. Entonces son residentes que están preparando muy bien, cuesta pulirlos, pero estos son los resultados y verdaderamente me siento muy, muy agradecido por eso. Gracias, Lalo. Y bueno, ahora pasamos a la sección de preguntas. Recuerden que el que quiera hacer una pregunta, levantar la mano, se les va a pasar un micrófono, pegarlo cerca, porque como se está grabando la sesión es importante que se escuche bien el audio. Si empezamos por donde ustedes desean, ¿quién levanta la mano? Preguntas para Lalo o lo que ustedes quieran comentar. Sí, Cris, adelante. Yo quisiera saber en la población, yo soy cardiólogo pediatra. Habitualmente la FA pues es muy infrecuente. Inclusive, pues, no sé si estoy tomando bien y se está escuchando esto. ¿Se escuchará? Bueno, nosotros creo que el factor de riesgo más importante pues son las cirugías. Actualmente nuestros pacientes que van a cirugías por alguna corrección y su cicatrización a veces son factores de riesgo, o inclusive la misma cardiopatía provoca dilatación auricular y alguna situación que predispone eso. Pero yo te quiero preguntar sobre todo a los jóvenes, que por ejemplo algunos de ellos son consumidores de algunas sustancias que predisponen a ciertos eventos de taquiarritmias. Y, por ejemplo, ahorita que está en boga el uso de omega 3, que por ahí salió un estudio donde había un incremento de la incidencia de FA en pacientes que por alguna razón se incrementaba la incidencia de FA. Así como algunos otros estimulantes que toman los adolescentes y los jóvenes, si tienes alguna información de eso. Pues más que nada de las sustancias que son adictivas, que es lo que se ha estudiado, son eventos que generan fibrilación auricular como un trigger desencadenante de eventos cortos. La mayoría de estos se ha visto que se desatan en las primeras 72 horas del consumo. No hay, bueno, busqué específicamente como de la cocaína, no hay muchos estudios que avalen la prevalencia posterior más que en la ingesta subsecuente, pero todo lo que lleva, pues es al, como usted comenta, al remodelado. Y como lo decía, pues la FA genera más FA, entre más eventos estén expuestos los pacientes, mayor va a ser la incidencia a que a futuro se predisponga. Una cosa importante en tus pacientes, Cris, es
la alteración que generas o no la generas tú, sino que generan los pacientes post cirugía, las incisiones a nivel de aurícula, las suturas, efectivamente te generan primero, te van a generar taquicardias auriculares. Y eso en los extremos, ambos pueden migrar hacia una fibrilación auricular. Derivado también que ese paciente posiblemente ya tuvo una dilatación de cavidades derechas, de insuficiencia tricuspidia, crecimiento auricular derecho. Por ello es más como el lado derecho el que genera las taquicardias auriculares y fibrilación auricular. Entonces sí las hay y cada día vamos a ver más. Cada día estamos viendo más jóvenes que fueron operados en la niñez y que han sobrevivido. Puebla no es la excepción. Hace unos años, incluso cuando yo fui presidente del Colegio Poblano de Cardiología, pues no teníamos cardiopediatras en el colegio. Y si no, creo que fuiste uno de los que ingresamos en ese tiempo al colegio con la finalidad de que se promueva más la cirugía y todo lo que hay que hacer desde niños. Pero eso fue en el 2018, estamos hablando ya de 6 años. Esos niños ahora ya están alcanzando la adolescencia, entonces ahora se va a tener que empezar a tratar adultos con cardiopatías congénitas corregidas durante la niñez. Entonces, y en el otro extremo, porque aquí tenemos gente que ve pacientes críticos de terapia intensiva, mi amiga la doctora Nuche, que también son niños de 90 años, 85 para arriba. Hoy tenemos un paciente que tiene estas características, taquicardias auriculares, que prácticamente son prefibrilatorios, y entre más taquicardias auriculares tengan, más posibilidad de generar. Pero estos pacientes no solo son las taquicardias, son el desequilibrio que te generan hemodinámico. O sea, no es lo mismo que te dé una taquicardia a un joven que tuvo consumo de alcohol en fin de semana con 28 años, 25 o incluso 30 años, a un paciente que tiene 85 años y que tuvo un periodo de fibrilación auricular por varios fenómenos, ya hipertensión, EPOC, tabaquismo, alcoholismo, y que esos te llevan a un deterioro. Entonces, la fibrilación auricular es más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Vean la prevalencia, cómo es tan extensa. Entonces, es una enfermedad que se debe tomar en base también a la edad y todos los factores que tiene predisponentes. Entonces, todas las etapas son importantes. Jóvenes que hacen mucho ejercicio, ya lo vimos aquí, también los lleva a ese riesgo. Entonces, yo ahorita que estaba diciendo el doctor Eduardo la plática, me acordé de ese dicho que dice, ni tanto que quema al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, todo es un equilibrio, o sea, es ni mucho ni menos. Entonces, sí, para todos nosotros la fibrilación auricular está presente y cada día que vamos envejeciendo vamos a tener más posibilidades. Y desgraciadamente hay instituciones que tenemos la posibilidad de dar una atención más oportuna. Están muy desequilibradas nuestras instituciones en México. Unas tenemos mucho recurso, tanto humano, ahora sí que talento humano, y también talento económico. Y otras que tienen el talento económico, pero no tienen el talento humano, entonces está muy desequilibrado. Y por eso la prevalencia que mencionaba ahí de los Estados Unidos, porque tienen mejores sistemas de salud, pero aún así, quiero decirles que también ese sistema está colapsando, porque los gastos son muy altos. Entonces, fibrilación auricular en un paciente con clase funcional 4 va a ser muchísimo más alta, arriba del 50%. En la plática anterior le mencionaba cómo esos pacientes en los estudios anteriores decían que era lo mismo ritmo sinusal que FA, se morían de todos modos y que no había diferencia, pero era porque no se estaban tomando todas estas cuentas. Realmente se morían por complicaciones de la fibrilación auricular, por las complicaciones de la falla cardíaca que generaban más. Entonces ahora existe lo que hay control de ritmo, ablate and pace. Haces una ablación, controlas el ritmo y pones un marcapaso. Aunque ya tenga una aurícula de este tamaño, tenga FEBI de 25%, de 20%, el hecho de generar un ritmo adecuado te lleva a que tengas un mejor gasto, más uniforme y el paciente es mejor. Entonces, hay muchas formas de tratar la fibrilación auricular, tal cual lo dijo mi residente, de a dónde vamos a enfocar al paciente. Entonces, sí, yo creo que para todas las edades. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Mencionaste los factores de riesgo. Sin embargo, con la pandemia, los que estuvimos dentro, y yo particularmente que me tocó estar,
observamos un cambio y se publicó de las miocardiopatías y todas las alteraciones electrocardiográficas. La verdad es que, como bien dicen, los más jóvenes que manejo, le digo, son de 65 años. El promedio es 90 hasta 105 años. Y pues todos tienen fibrilación. Y cuando los ingresamos, uno de los antecedentes que también preguntamos, ¿ya le dio COVID o ya lo vacunaron? Entonces aquí la pregunta es, nosotros sí consideramos el antecedente de COVID como fundamental para determinar la fibrilación y si no la tenemos en ese momento la buscamos. Y bueno, Nicolás es quien le hace los estudios y tienen fibrilación, aparecen en los holters. Entonces, aquí en los estudios que revisaste, ¿qué se habla al respecto? Incluso en la guía 2023, la americana, sí lo maneja como un factor de riesgo. No habla de una prevalencia específica, pero sí lo habla como factor de riesgo para fibrilación. Dentro de su apéndice suplementario lo pone como, dentro de otros, el hecho de haber tenido el COVID. No encontré mayor información, no busqué mayor información específica, pero sí en la guía 2023 sí lo maneja como factor de riesgo y factor predisponente. Sí, definitivamente nosotros cada día hemos encontrado más en esos pacientes. Y creo que aquí es parte de lo que da la investigación de cuál es tu estadística en el país, porque nosotros cada día tenemos más esos pacientes que tuvieron COVID e incluso jóvenes y tienen este tipo de alteraciones. Obviamente hay muchos estudios, por ejemplo, puedes hacer un strain de la aurícula izquierda y te puede dar esas características y poder decir que ese paciente sí tiene alteraciones en lo que es hablemos ya de lo que es la dispersión de periodos refractarios en la fase eléctrica, sin que tenga la fase mecánica aparentemente visible. Yo sé que el doctor Canché iba a hacer una pregunta, pero después me gustaría que comentaras algo, por ejemplo, de eso. Y los IECAS vienen a tener un factor importante también en el manejo y la disminución de la fibrilación auricular en fases experimentales. Adelante, doctor Canché, había una pregunta. ¿Me escuchan? Bueno, iba a hacer un comentario en realidad. Okay. Y uno de ellos es que, por ejemplo, en la población pediátrica, no, la prevalencia de fibrilación atrial, yo creo que incluso está un poco infraestimada, pero recordar que si bien ustedes no tienen tanta fibrilación atrial, sí tienen flutter. El flutter es mucho más común en el paciente que acaba de someterse a cirugía cardíaca, pues ahí se hace el circuito de macrorreentrada y la prevalencia de EBC relacionada a Flutter también está muy bien descrita. Es casi similar y hay estudios recientes que dicen que incluso la estamos infraestimando en el paciente con Flutter. Entonces, estos pacientes se tratan con los mismos algoritmos que eso, se anticoagulan si es necesario y demás. En esos pacientes y los demás, por ejemplo, los pacientes que decía la doctora Nunche, pues si bien ya al momento de que sanen la terapia intensiva con FA de 150, pues ya ahí no hay mucho que hacer más que darle el tratamiento y estabilizar la FA. El paciente con hipertensión crónica, el paciente con otros factores de riesgo, alguna miocardiopatía o demás, pues sí lo podríamos predecir hasta cierto punto el riesgo de desarrollar fibrilación atrial con las nuevas técnicas ecocardiográficas que tenemos como el strain de la aurícula. Sí, una vez que vemos que el strain de la aurícula va bajando o ya está alterado, pues principalmente sabemos que el paciente es susceptible de desarrollar fibrilación atrial. Incluso hay pacientes que están en FA paroxística y que estamos viendo si anticoagular o no, aunque no es parte del chat-VAS como tal, si tiene bajo el strain del atrio, incluso se decide en España, por ejemplo, en otros países se decide al momento de hacer el aislamiento de las venas pulmonares, de una vez hacer cierre de orejuela, por ejemplo, porque el paciente va a regresar a FA. El paciente ya tiene una aurícula disfuncional, es muy seguro que la FA siempre va a estar en el paciente. Entonces yo creo que son como que herramientas que ya vamos teniendo más a la mano cada vez y pues estaría muy bien irlas desarrollando. Si bien, por ejemplo, yo creo que en cuestiones de FA y demás, en adultos siempre hay como que muchas cosas, pues también es una invitación a ir estudiando en la población pediátrica que tal vez no conocemos, porque si bien nosotros tenemos aurículas que se enfermaron por anormalidades relacionadas a la hipertensión, remodelado, pues en los niños es por el aumento, por la dilatación, ya tiene una cicatriz quirúrgica, pues hay como que más sustratos para que desarrollen antes. Tal vez no están documentadas, pero tal vez están por ahí. Gracias, doctor Canché. ¿Alguien más?
¿Algún residente? Nada más recordar, sí, el ejercicio alto rendimiento sí es factor de riesgo, pero siempre hay que recordar lo siguiente, hace una curva en J, nunca va a ser el mismo riesgo de un sedentario que un paciente con ejercicio de alto rendimiento, que son más de 20 horas a la semana. Sí tiene mayor riesgo de FA que un paciente que no eleva esa curva todavía, porque son menos de 20 horas, unas 10, 5 horas a la semana, pero nunca es equiparable. Nada más eso. El ejercicio nunca se va a comparar con un paciente sedentario. Gracias, gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Doctor Toño? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues, el doctor, adelante. Gracias. Yo soy de otra área totalmente aparte, de psiquiatría, pero aquí me quedó una duda, en especial por los gráficos que salían de la situación de, por ejemplo, la población anglosajona, la europea, comparado con la que hay aquí en México. Entonces aquí la cuestión de los factores genéticos casi no se mencionaron, que yo no lo escuché a fondo, pero no sé qué factores genéticos puedan estar ahí, vamos a decir, jugando un papel de alguna manera para que ya sea a nivel infantil o a nivel tardío, se den este tipo de casos y en términos prácticos la severidad que tiene esa situación para que finalmente uno se ponga atento a eso, ¿sí? Porque es muy fácil pasar de observador a paciente. Pues lo que está escrito es que el hecho de tener un familiar con fibrilación auricular aumenta hasta en un 40% el hecho de que un familiar de primera línea pueda desarrollar FA. De lo que más está descrito son por los canales y por los receptores a nivel simpático y parasimpático, ya que incluso en la misma revisión habla de que no solamente son alteraciones a nivel simpático, sino también parasimpático, que es a veces algo que olvidamos, pero principalmente son por la alteración a nivel de sus canales, que se generan mayor despolarizaciones y que aumentan la prevalencia en estos pacientes. Pero como le comento, lo que se ha visto es que aumenta en un 40% el hecho de que un familiar de primera línea tenga FA y que otro desarrolle también fibrilación auricular. También tiene que ver, doctor, no tanto el aspecto genético, sino también como está hablando de prevalencia, o sea, no necesariamente estamos hablando de la incidencia, porque a lo mejor la incidencia no la conocemos, y la prevalencia, obviamente los países del primer mundo tienen un sistema de salud mucho mejor que nosotros. Yo les comentaba la otra ocasión que desde hace 20 años Italia y todo lo que es Europa generaban un sistema de detección de fibrilación auricular a través del pulso. Y nosotros hasta ahorita estamos empezando a generar esa educación, que es parte también el objetivo de estas reuniones, de que nosotros lo podamos proyectar al resto de la comunidad médica, de que tengamos mayor capacidad de detectar. Y una vez detectado, pues ya prácticamente vas a tener la prevalencia mayor. Y ahora va a incrementar la prevalencia. Estas gráficas son del 2020 y este estudio que se hizo principalmente tomaban electrocardiogramas, analizaban electrocardiogramas, pero del 2020 para acá, o sea, 2016 que empezó ese estudio, me acuerdo yo de ese estudio, ahora ha habido muchísimo incremento en los relojes inteligentes, donde tenemos pacientes que se lo autodetectan, alteraciones del ritmo, entonces va a incrementar cada día más. Y también yo he visto, y sobre todo post-COVID, he visto más pacientes jóvenes con embolia cerebral, y también adultos. Entonces sí empezamos a tener más prevalencia. Desgraciadamente esos pacientes no los detectamos a tiempo, sino ingresan ya por una complicación, un evento cerebral vascular, un ingreso al hospital por insuficiencia cardíaca, por angina de pecho o incluso por síncope, que es como llegan nuestros pacientes. Y si aparte ya trae por ahí un bichito en el pulmón, pues haz de cuenta que lo prende y entonces se genera un paciente que es candidato a terapia intensiva, doctora Noche. Y entonces, paciente 2 de la mañana, grave y para adentro. Y casi todos esos llegan con taquicardia, o sea,
están sumamente alterados, o pacientes posoperados que se vienen todos estos factores proinflamatorios, pero si hay un cambio estructural, si hay un cambio en la matriz, un cambio en la reestructuración de las aurículas, y por eso hice mención del strain y que el doctor Canché, que es experto en ecocardiografía, nos hizo ese comentario de que incluso ya se están tomando factores para tomar la decisión. O sea, si yo llevo un paciente de ablación con fibrilación auricular, puede revertir. O sea, yo tengo pacientes que llevo 3 ablaciones y que después de eso se mantienen en sinusal y aún así puede regresar a fibrilación auricular. Entonces, si tú ya tienes alteraciones en esas estructuras, requieres hacer una estrategia extra. Por eso, ¿puede dejar de tomar anticoagulación? No. Tú tienes mucho riesgo de volver a desarrollar fibrilación auricular y ahí puedes tener un evento. Entonces, incluso si ese paciente tiene riesgo o una de las contraindicaciones para anticoagularlo, es el paciente candidato para llevarlo a un oclusor de orejuela, que es un procedimiento con riesgo bajo y con porcentaje de éxito muy alto. Sí, entonces hay que abordar a esos pacientes con todas las herramientas que tengamos y es lo que necesitamos en México, más diagnóstico, más herramientas, más gente educada. Definitivamente, el paciente con flóter atrial, aunque le hagas ablación, requiere estar anticoagulado, porque muchos se generan un EBC después de la ablación. 24 a 48 horas tienes la ablación y ya estaba en ritmo sinusal. El hecho de que tú elimines la fibrilación auricular o el flóter auricular, que prácticamente son equivalentes, no significa que suspendas. Y aunque la aurícula ya tiene un ritmo sinusal, no necesariamente la mecánica es la adecuada. Tarda un tiempo en restablecerse todo eso, o incluso yo tengo pacientes posablación de fibrilación auricular que la aurícula prácticamente está paralizada y tú ves la onda P, pero ves que la aurícula no se mueve y en el electro tienes onda P. Entonces dices, ¿dónde está la actividad mecánica? No es lo mismo la actividad mecánica que la actividad eléctrica. Entonces todos esos factores en los congresos se están evaluando, tanto del área de electrofisiología como del área ecocardiográfica, para determinar qué paciente vamos a llevar a una terapia más y decir, ya no te anticoagulas o sí te anticoagulas, o de plano, como decía el doctor Canché, vas para cierre de orejuela. Esa es también parte de la finalidad de este evento, de encontrar esos pacientes que se puedan beneficiar con esta terapia de cierre de orejuela. Y por eso es que está invitado un ecocardiografista experto como el doctor Canché en esa terapia. Y vamos a traer un experto también en cierre de orejuela, o sea, de todas las áreas. O sea, porque ese estudio que me dicen que hiciste lo hicieron en un medio privado, ¿no? Fue privado. Entonces, imagínate de todo el medio público, que todas esas oportunidades que tendríamos de hacer diagnóstico. Desafortunadamente, pues no estamos en Dinamarca todavía, pero sí. Todavía nos falta. Pero aún así, Cris, también tenemos otro estudio que se hizo mixto. De hecho, ese estudio se llama Carmen, es un registro en pacientes que ya tenían fibrilación auricular. No lo trajo aquí Lalo porque ya es un estudio, sería interesante que lo revisáramos. Estudio Carmen, donde eran pacientes ya con FA y la terapia no es la adecuada. O sea, y ese es mexicano. Y lo hicimos en terapia en institución como en privado. Yo metí muchísimos pacientes del Hospital de Ángeles, más privados que institucionales. Y así a nivel de la República, pero la terapia sigue siendo aspirina. Solamente aspirina en un gran porcentaje, ya diagnosticados con FA. Entonces, sí hace falta mucho por dar, hace falta mucho por aprender, mucho por diagnosticar y una vez que se tiene el diagnóstico, mucho por tratar la manera adecuada de esos pacientes. Incluso también muchas veces en el tratamiento como cardiólogos nos da miedo darle riba, ¿no? En vez de que le demos 20 o 15, pues no, le damos 10 de riba, off-label. Pero se ha demostrado que eso no le va a proteger nada al paciente. Solo estamos aumentando su riesgo de sangrado y no le estamos ofreciendo un beneficio como tal, e incluso internistas, cardiólogos. Lo vemos nosotros en la consulta ya, que hay muchos pacientes maltratados con anticoagulantes infradosificados, que incluso las guías lo marcan, pero no, nos da miedo. Le tenemos más miedo a que sangre cuando nos debería dar más miedo que se trombose. O una pizza 2.5, ¿no? También, cada 24 horas. Esa es o un edoxaban de 30 miligramos cuando le tocan 60. O 110 dabigatran. Entonces,
todas esas cosas son las que, y una vez que ya está diagnosticado, cómo tratar. Entonces es parte de esta iniciativa de llevar cada día a más gente el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Entonces yo creo que vamos por buen camino para esos que los residentes están aquí, porque también es su responsabilidad de difundir desde ahorita y después esta terapia. Y efectivamente, cardiólogos que genera ese miedo, y entre ellos también geriatras, internistas, geriatras. Entonces, por eso nosotros invitamos aquí a geriatras y a internistas, pues no vemos ninguno, pero esa es la finalidad también de invitarlos. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Lalo. Les avisaremos la próxima reunión. Muchísimas gracias a todos.